Hola amigos, nos encontramos aquí en Diaconando TV con un invitado muy especial, y es especial porque es invitado, pero es anfitrión. Es anfitrión, pero está invitado. Me invita a mí, pero yo lo invito a él. Esto es la iglesia. Somos todos anfitriones y todos invitados. Nos encontramos en estos momentos con el diácono permanente Juan Carlos Quintero. Estamos yo en Bogotá, Colombia, y Juan Carlos en San George, en la provincia de Quebec, arquidiócesis de Quebec. Juan Carlos. Guillermo, buenas noches, Guillermo. Muchas gracias, y algo extraño de sentirme del otro lado del papel en Diaconando TV. Bueno, pero eso es lo hermoso, ¿no? Estar en los dos lados, ponernos en los zapatos del otro, visitar y ser visitado, y visitar al Señor y ser visitado por el Señor, ¿verdad? Así es, muy buena definición. Bien, para los que no te conocen y para los que te conocen, yo quiero reconstruir un poco la historia de nuestro diácono permanente, Juan Carlos Quintero, diácono de la diócesis de Soacha. Juan Carlos, ¿cuántos años de ordenado ya? Por gracia del Señor, este año completamos nuestros 7 años de ordenación diaconal. 7 años. 7 años de manos de Monseñor Daniel Caro Borda. Recibí la ordenación diaconal en la diócesis de Soacha, una diócesis que quiero, que amo, que llevo en mi corazón. Bueno, qué interesante, pero a ver, el Señor nos pide que le sirvamos, que diaconemos en el mundo, que caminemos como diáconos en el mundo, pero también nos pide unos talentos. ¿Cuál es la profesión de Juan Carlos? Bueno, este diácono es un administrador de empresas, egresado de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, especializado en mercadeo, en alta gerencia de mercadeo de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria y pedagogía de la Universidad Católica del Norte en Santa Rosa de Osos, en Colombia, con alguna formación como coach empresarial y de equipos, también coach personal, y teólogo de la Universidad Católica de Oriente. Ese grado fue el último que obtuve en el año 2016. Ese es el recorrido académico de este diácono. Hágame el favor. Y a ver, el Señor te puso, diríamos, si juntamos todo ese recorrido por la pedagogía, todo ese recorrido por la teología y todo ese recorrido como administrador de empresas, que el Señor te preparó y te dijo: Juan Carlos, administrame la iglesia del pueblo. ¿Podríamos decir eso? Podríamos decir eso, Guillermo, efectivamente, porque yo debo decir que el Señor, ante nada, me ha colocado en unos espacios muy particulares. El sector financiero, en el cual trabajé casi 30 años de mi vida, es un sector en donde la tensión, en donde el estrés, en donde las dificultades del día a día por lo que exige el mismo trabajo, pues hace que muchas veces salgamos de nosotros mismos y explotemos de una manera impresionante. Y al estar yo en ese medio, después de haber iniciado mi formación diaconal, pues de alguna forma todo lo que recibí en la formación y posteriormente como ordenado me lleva a que le pueda colaborar, ayudar, acompañar a otras personas para que conjuntamente logremos volver a la calma, logremos volver al camino y podamos discernir lo que yo digo que el Señor en cada momento nos coloca. Ese es un espacio. Y el otro espacio es mi ambiente de docente universitario. Yo he sido docente universitario por casi 22 años en diferentes universidades, y allí el contacto con los estudiantes, sobre todo los jóvenes, pues me ayuda a que de alguna manera pudiese tener un acercamiento con ellos y conocer realidades que a veces nosotros desconocemos de nuestros estudiantes. Encontré en esos estudiantes realidades que después también la encontré en mis hijos,
que tal vez en mi oficio solamente de papá no hubiera conocido si no hubiese tenido como referente lo que pasaba con mis estudiantes, y allí también pude colocar un granito de mostaza. Entonces pensaría yo que un talento que Dios me ha regalado a mí es la posibilidad de poder intervenir en esas situaciones para que, iluminado por la palabra, iluminado por todo lo que Él me regala, me entrega, me da cada día, pueda también dárselo a otros en su quehacer diario. Bueno, me pones en un tema bien interesante que es importante para el camino vocacional del diaconado permanente y para los que de alguna manera transitamos todos los días o peregrinamos por nuestra iglesia. ¿Cómo miraba la vida como profesional, pero cómo miraba también Juan Carlos su vida de creyente mientras ejercía su profesión? Bueno, yo debo decir que gracias a la formación que traigo desde mi casa por cuenta de mis padres, de Jesús y de Mariela, y una herencia más arriba de mis abuelos, de José Joaquín, de Genoveva, de Alfredo y de Esther, mis abuelos por parte de mi mamá, pues siempre hemos sido una familia creyente. Pienso que realmente desde ellos ha venido ese compromiso que se asume en el bautismo de educar y formar a aquellos que bautizamos en la fe, y pienso que eso me lo dieron a mí y me lo dieron de una manera muy especial. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que en algún momento de mi vida profesional, los afanes, quizás en algún momento la ambición, pues me hizo olvidar un poco que yo tenía que caminar un camino, y hubo algún momento de mi vida en donde, sin estar completamente ausente, sí tuve una presencia demasiado débil en la vida, en el camino de iglesia, en mi propia vida espiritual, hasta que llegó un momento en donde yo también me encontré con una propia realidad. Me pregunté qué pasa, qué sucede. Cogí la administración de empresas, cogí la docencia, lo revolví todo y no encontraba por ningún lado una respuesta. Hasta cuando de pronto dije, venga, pero es que yo no le he preguntado al que me enseñaron a preguntarle. Y empecé a preguntarle a Dios y empecé a involucrar en todas estas ciencias y en todos estos conocimientos otra vez lo que Dios me decía, y empecé a encontrar la solución. Resumen, en algún momento muy alejado, bien formado, pero en algún momento alejado por los afanes de la vida, pero gracias a Dios volvimos a encontrar el camino. Bueno, eso me lleva a otra curiosidad. El ejercicio del periodismo es excelente porque nos lleva de curiosidad en curiosidad a escudriñar la vida del ser humano. ¿Cómo ve ahora la vida el hombre profesional que es diácono permanente? Yo la vida de una manera en donde extiendo mis manos permanentemente para recibir lo que Dios me da. De tal manera que si Dios me da a través de la vida conocimientos, esos conocimientos son para el servicio de aquellos con quien yo me relaciono. Si yo doy un consejo profesional, lo doy, asesoro algunos procesos, algunos trabajos independientes, y ese consejo siempre tiene que llevar consigo un elemento de fe, un elemento que logre que en la persona no solamente sea un voy a hacer, sino un propósito de hacerlo porque representa algo para su vida, para su familia, para los demás. Cuando voy a preparar una clase, me pongo realmente a los pies de Dios y a pedir la iluminación del Espíritu Santo, y trato de llevar esa palabra también en la enseñanza, sin convertirme en una persona que en clase es un sermonero, sino que llevamos algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, una anécdota así pequeñita, Guillermo. Yo fui en algún momento, en algún tiempo, fui profesor de logística empresarial. Y siendo profesor de logística empresarial, tomé como texto guía el libro del Éxodo, para que a través del libro del Éxodo mis estudiantes de administración encontraran todos los elementos de logística que la administración refiere, derivada de la salida del pueblo hebreo de Egipto.
y logramos hacer un trabajo maravilloso, y de ahí me quedaron 2 estudiantes que me dijeron, yo nunca pensé que en la Biblia podría encontrar eso, y yo le dije, y si supiera lo que puede encontrar. Me dijo, ¿qué más puedo encontrar? Y le dije yo, ¿qué más necesita? Me dijo, tengo problemas con mi novia, nos íbamos a casar, tuvimos un problema, y le dije, ¿usted conoce un libro que se llama Cantar de los Cantares? Y me dijo, no, y le dije yo, léalo y me cuenta. Es cortico, se demora 2 horas leyéndolo, despacio. Y vino y me dijo, profe, yo nunca pensé que en la Biblia hubiera algo tan romántico, tan erótico, tan... Y le dije yo, la palabra de Dios abarca toda nuestra vida. Coja unas frases de ahí y háblele a su novia. Creo que así lo hizo, y pues tuve la dicha de presenciar el matrimonio de ellos en algún momento, pasado un tiempo. Así que esa es la vida que yo veo. Manos extendidas, recibir todo lo que Dios da, y lo que Dios me da lo pongo al servicio de aquellos que lo necesitan, aquellos que me lo piden o a donde el Señor me envía. Hay una canción popular que cantaban los 8 de Colombia, un día que, entre otras cosas, Juan Carlos y yo hablábamos de uno de sus integrantes, y decía, dime Diosito Santo, ¿por qué repartiste la plata tan mal repartida? Es decir, podríamos decir, mirando la Biblia, que Dios es un gran administrador, pero lo que pasa es que afortunadamente es un pésimo matemático. Porque él suma con otra lógica. Así es. Juan Carlos, ¿es un buen administrador y un buen matemático? Yo soy un administrador en proceso de crecimiento todos los días. Cada día termino como un buen administrador, sí. Pero al otro día vuelvo a comenzar como un aprendiz que va a tener que enfrentar unas nuevas realidades, así sean unas cercanas de otras. No soy buen administrador el día que administro sin tener en cuenta a Dios. No lo soy. Y en cuanto a lo matemático, creo que algún tiempo de mi vida fui un matemático experto, muy bueno, en mi afán de pronto de alcanzar algunas cosas, algunos bienes. Pero me di cuenta que ser un mal matemático o tener una matemática diferente, llamémosla así, trae mayores bendiciones y mayores oportunidades para la vida. Hoy por hoy mi matemática es simple. Señor, dame lo que necesito para poder salir adelante. Y si algo de lo que necesito no me lo puedes dar, dime dónde y cómo puedo conseguirlo. Bueno, ya nos metemos en el campo de la vocación al servicio, Juan Carlos, que me parece bien interesante. Y yo preguntaría, en el momento de la ordenación en el ministerio diaconal, ¿cuáles eran las fortalezas de servicio que tenía Juan Carlos Quintero y cuáles eran las debilidades? Bueno, mis debilidades, voy a empezar por las debilidades. De pronto en algunos momentos de mi vida bastante soberbio. Alguna razón era la mía y era la que tenía que pesar, entonces en algunos momentos bastante impositivo. Algo que no ayuda mucho realmente a la hora de poder ayudarle a las personas o acompañarlas, porque finalmente no es uno el que ayuda. Algo testarudo y de pronto con un genio un poco volado, sobre todo marcado por el estrés en el sistema financiero, en el trabajo bancario en Colombia, que es bien complicado. Yo admiro mucho a la gente del sector financiero que sigue ahí. Y el día que me postré, que el Señor me hizo postrar, yo creo que durante todo el canto de las letanías yo lloré profundamente. Incluso cuando veo el video, alguien va y me lleva un pañuelo porque yo piensa que me voy a ahogar. Ahí se ve claramente en el video. Y yo pienso que ese fue un momento de liberación de todas estas cosas, en donde el Señor me dijo, vas a tener que empezar a trabajar diferente en esto. Y yo sabía que me dolía, que me contrariaran, me duele, y todavía hay veces me duele. Que yo no sea quien en algún momento tenga la razón, me dolía, y me dolía perderla. Y yo creo que el Señor me empezó a decir, tienes que trabajar en esto, que es lo que más te duele. Así que empecé a trabajar en eso. Creo que todavía no termino de superarlo, todavía no termino de pasarlo, pero sé que con la gracia de Dios ha mejorado. Que si cambiaron cosas, sí cambiaron cosas. Bueno, y Juan Carlos, cuéntame una cosita. Estamos de acuerdo en un punto, el Señor prepara a las personas que escoge. Sí. Y va sembrando talentos
a medida que transcurre la vida. Así es. ¿Cuáles han sido esos talentos que ha descubierto a la luz de la fe y la entrega Juan Carlos? ¿Los ha podido desarrollar? ¿Se le han transformado los que tenía en otros? ¿Cómo ha sido esa perspectiva? Lo primero es que el Señor sí me ha llevado a descubrir algunos otros talentos en mí. El talento sobre todo del servicio. Yo pienso que aunque es una obligación de todo bautizado servir, no todos hemos destapado ese regalo que el Señor nos dejó alguna vez en nuestra vida, y el Señor me lleva a descubrir ese talento de servir. Fortalecerlo para poder estar a disposición de las otras personas, administrar mejor mi tiempo, eliminando algunas cosas que no eran importantes para mi vida, que me ocupaban mucho espacio en muchas oportunidades, y que pues a la larga lo único que dejaban eran momentos un poco desagradables pasado el tiempo. Así que me lleva a administrar mejor el tiempo, me lleva a clasificar mejor las cosas, y entonces yo empiezo a ser un administrador de ese tiempo que Él me da, para que tenga la posibilidad de responder en mi formación, después de la formación, en mi vida diaconal, en mi trabajo. Yo era docente universitario al mismo tiempo que trabajaba en el banco, y adicionalmente a eso mi servicio diaconal, y encima mi familia, y encima mis padres, porque yo soy hijo único. Entonces todo era un cúmulo de cosas a las cuales había que darles tiempo. Así que yo pienso que el talento que más se me despertó después de la ordenación fue la posibilidad de verdad de ser un mejor administrador del tiempo para poder atender cada una de las facetas de mi vida. Si yo tomo este diálogo que hemos tenido hasta acá, hay un claro enfrentamiento, un hermoso enfrentamiento a algo que el mundo del común nunca ve. Es el enfrentamiento entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Ahí están enfrentadas las dos, es complejo. Pero el mundo, el universo del diaconado permanente sí que es misterioso y complejo. Yo quisiera saber, o quisiera mirar, o quisiera apreciar al diácono antes de llegar a Canadá, al diácono en Colombia, y desde esa visión, ¿qué retos y qué dificultades se enfrentó? ¿Cómo era el diácono en Colombia y cómo es ahora el diácono en Canadá? Ok. El diácono en Colombia pues es un diácono muy activo, es un diácono que siempre ha estado asignado a parroquias de periferia en la diócesis de Soacha, responsabilidad de la pastoral familiar. La pastoral familiar me llevó a descubrir que había cosas en mi familia que yo debía mejorar y trabajar, que tenía descuidadas. Generalmente me hacía cargo de todo el tema prebautismal y de la liturgia de los bautismos. Por estar en la pastoral familiar, normalmente asumía todas las tareas de despacho parroquial que tenían que ver con la atención de los futuros matrimonios y la celebración de algunos matrimonios cuando era el caso. Tenía una actividad también celebrativa en diferentes sectores donde estaba una celebración de la liturgia de la palabra. La última parroquia donde estuve en Soacha fue en Ciudad Verde, una parroquia muy grande, hermosa, que llevo en mi corazón, pero inmensa, con un solo centro de culto. Así que la distribución de los ministros que estábamos en la parroquia, que éramos dos, el presbítero y el diácono, pues tenía que asumir la celebración en algunos sectores, la celebración de la liturgia de la palabra, en donde también sentí de una manera muy plena del ministerio, y acompañar a las personas. Normalmente yo hacía visitas, visitaba a las personas, visitaba enfermos cuando existía la oportunidad, y los acompañaba. Ahí me empecé a involucrar y empecé a amar la periferia y a pedirle perdón a Dios y a todas las personas de en algún momento no haberla visto como la debería ver. Eso a grandes rasgos. El diácono que arriba a Canadá es un diácono que primero se encuentra con grandes limitantes, primero por la lengua. Yo vivo en una zona de habla francófono. Entonces, primero la lengua limita bastante, y pues el diácono es ministro de la palabra, y yo palabras de dónde. Pues de pronto las tengo todas, pero no las tengo bien traducidas. ¡Qué loco! Exactamente. Primero la lengua, segundo, pues un dolor aquí profundísimo
pero muy profundo, Guillermo. Cuando llego a la parroquia en donde estoy asignado a la parroquia La Asunción de la ciudad de San Jorge, y encuentro que es un templo maravilloso, un centro de culto que cualquiera puede pensar que es la catedral de la arquidiócesis. Y me encuentro con que ese templo hoy en día es la parroquia principal de 17 sectores o centros de culto. ¿Qué es lo que me duele? Que hace unos años, hace unos 10, 15 años, eran 17 parroquias. Hoy es una parroquia con 17 centros de culto. Entonces, pues me encuentro con que la realidad que nosotros tenemos en Colombia, la posibilidad que tenemos de ser celebrativos, de participar, de asistir a la Eucaristía, de tener las puertas abiertas, aquí la encuentro que existe, pero de una manera muy restringida. Y eso me golpea de una manera muy particular, y tengo que entonces empezar a comprender y a aprender una nueva realidad. La realidad de cómo aquí se debe desarrollar la fe a la luz de muchas cosas que da el derecho canónico, de que son los laicos los que muchas veces hacen su celebración dominical entre ellos mismos, una celebración de la palabra, porque al no haber un ministro no se llama liturgia de la palabra, sino celebración de la palabra. Comunidades que, pese a tener un templo impresionantemente grande y hermoso, tienen una celebración eucarística cada 2 meses. Y entonces eso me lleva a ponerme el desafío de muy rápido empezar a hablar el francés, para poderle pedir aquí a mi arzobispo que me permita acompañar esas comunidades, aprovechando que tengo juventud, aprovechando que todavía tengo años que me permiten moverme y quisiera desplazarme a todos lados. Así que el diácono acá es un diácono que está aprendiendo un nuevo camino, una nueva forma de vivir la fe. Hablabas de la familia. ¿Cómo cogió de sorpresa el impacto a una familia establecida de que iba a tener ahora un papá ministro y papá? Pues yo pienso que al comienzo en mi familia, mi esposa, mis hijos lo vieron como un estudio más que iba a emprender el papá. Yo siempre he sido muy cercano a la academia, me gusta la academia, me gusta estudiar. Cada vez que terminaba algo decía, aquí ya paro, yo ya estoy cansado, y 6 meses después ya estaba buscando qué curso hacerme. Entonces yo pienso que para ellos fue al comienzo un estudio más. Después ellos me empezaron a acompañar, mi familia siempre estuvo muy cerca a mí en el proceso diaconal, mi esposa en la formación que tienen las esposas una vez al mes, mis hijos en la formación que allá en Bogotá se tiene por lo menos una vez cada semestre, y ellos me acompañaban en todo mi trabajo pastoral. Entonces empezaban a preguntarme de pronto, bueno, y cuando recibas la ordenación, si la recibes, vas a tener que... y vas a tener que ir y vas a tener que... Empezó como el cuestionamiento, porque de alguna forma, se quiera o no, empieza una disputa de tiempo y de territorio, ¿no? Empieza una disputa de tiempo y de territorio. Así que fue un proceso de acostumbrarse y de aprender cómo iba a ser la vida en ese sentido. Por otro lado, precisamente porque ellos me acompañaron tanto, mi hijo siempre fue mi auxiliar en todas las actividades que yo hacía, que necesitaba sonido, él era siempre el técnico, el que me acompañaba. Mi hija toca violín, en algunas oportunidades pues hizo algunas intervenciones o me acompañaba a los cursos prematrimoniales, ellos daban una partecita del curso prematrimonial, y eso pienso que los fue acercando. Pero pues ahora están grandes, ¿no? Ahora ya ellos están ocupados de sus propias cosas y es un poco diferente la situación. Sin embargo, hay algo que empezó a caracterizarse como desde 3/4 partes del proceso hasta hoy. Y es que tengo una familia muy exigente. Más que el que ahora es ministro y ahora es papá, yo lo vería al contrario. Que ellos ven papá y ministro juntos, esposo, ministro juntos, y asimismo me exigen. Si yo me pongo de mal genio, porque yo tengo mis momentos de mal genio, soy humano, pues lo primero que me recuerdan es que yo soy diácono y que entonces el ejemplo y que yo no sé qué y que la homilía,
Cuando he pronunciado la homilía, he recibido muchas veces una retroalimentación de mi hijo, de mi hija, en donde, aparte de la retroalimentación de lo que pude haber dicho mejor o no, viene el reclamo: oye, y este detalle específico sería bueno que lo aplicaras para ti, ¿no? Y que Entonces, yo diría que tengo una familia en ese sentido que lo aceptó bien, que vivió el proceso, pero que se volvió bastante exigente conmigo, muy exigente conmigo, y eso es una cruz bastante pesada, bastante pesada. Esa es la familia del diácono actualmente. ¿Qué hacen tus hijos hoy por hoy? Mi hijo es ingeniero forestal. Él trabaja aquí en Canadá con una empresa de maderas. Está en su proceso de incorporarse a la sociedad. Nosotros todavía estamos en un proceso de incorporación a esta sociedad. Y él trabaja con una empresa de maderas. Está muy contento en su trabajo. Está descubriendo nuevos campos. Y mi hija está próxima a iniciar universidad. Ella pues no inició universidad en Colombia a la espera de que este proceso finalmente se cristalizara y hacer su universidad aquí. Sin embargo, trabaja con el sector salud aquí en la provincia de Quebec y también está muy contenta. Inicia sus estudios en enero, si Dios quiere. Bueno, qué bien. Cuéntame una cosa. ¿Cómo fue la interpelación del dueño de la vida para decirle de Suacha S a San S George? Eso fue un proceso bastante largo, Guillermo. Sencillamente en algún momento con mi esposa pues pensamos que era el momento de buscar algunas alternativas diferentes de vida. De hecho, mi trabajo en el sistema financiero y el de ella bastante pesado, bastante estresante, perjudicando la salud, debo decirlo. Empezamos a buscar qué más podíamos hacer y finalmente, después de tantas cosas, apareció la posibilidad de emigrar, apareció la posibilidad de salir, apareció la posibilidad de Canadá. Hicimos un proceso bastante largo de cerca de 8 años para poder estar hoy aquí como residentes de este país. Y pues acompañado de eso empezó también la discusión, bueno, ¿y de qué va a hacer del diácono ahora? ¿Cómo va a vivir el diácono? Su trabajo ministerial. Permanentemente una exigencia, sobre todo de mi hija, de María Juliana, que es una jovencita bastante exigente con el tema del idioma, de aprender, de trabajarlo. Usted no puede hablar francoñol, porque yo muchas veces hablo francoñol, un pedacito en francés, otro pedacito en español. Y empezó una exigencia muy dura que a veces como se decía por ahí en un programa de televisión que creo que tú conoces, me saca la piedra. Y a veces me saca la piedra, pero a pesar de que me saca la piedra su exigencia, soy consciente del gran tesoro que tengo, sobre todo en ella, de tener esa compañía. Así que quiero pensar y creo firmemente que el estar acá es un camino que el Señor me ha colocado para que renueve tal vez otra vez muchas cosas en mi ministerio, en mi vida y en el camino a donde Él me envió. Yo estoy aquí, sí, yo empecé a buscarlo, pero yo estoy aquí porque creo que Él sembró en mí ese deseo de cambiar de ambiente. Bueno, y si miráramos, Juan Carlos ya me ha hablado de lo que es la historia de fe de Juan Carlos Quintero, hijo, de su familia. Si yo le preguntara a Juan Carlos, ¿cómo es la familia Quintero? ¿Quintero qué? Cuesta. La familia Quintero Cuesta, antes del diaconado, en el diaconado y ahora después del diaconado, en esta nueva etapa, ¿cómo miraría usted ese crecimiento, esa transformación o esa evolución en la fe? Yo te lo voy a responder con unas anécdotas, básicamente con algunas anécdotas que pasaron en la familia. La familia, pues, por la tradición que yo traigo, que mencionaba en un comienzo, pues también ha trascendido hacia mi familia y ellos son muy espirituales. Cada uno vive su espiritualidad en su propia intensidad y en su propio camino, pero son espirituales. Lo primero fue mi esposa. Mi esposa, cuando nosotros nos conocimos como novios, ella no era muy cercana y
Hoy por hoy ella es la exigente con el tema de la celebración, la Eucaristía, qué pasó, la misa, etcétera, etcétera. Eso fue un proceso que empezó antes, se reforzó durante la formación y que hoy en día es la mano fuerte en ese sentido. Así que la familia vivió un camino bien interesante en eso. Mi hijo Juan David, una anécdota importante. Él me dijo dos anécdotas, me dijo dos cosas alguna vez. Él me acompañó a una clase al diaconado en alguna oportunidad, en donde prácticamente estuvimos toda la mañana analizando una perícopa. Y él me decía, ¿cómo pueden pasar 2 horas analizando 4 líneas? A mí no me cabe en la cabeza que eso tenga tanto contenido, 4 o 5 líneas, no me cabe en la cabeza. Yo me quedo con mis matemáticas que dicen que 2 por 2 es igual a 4 y se acabó. Pero eso no me cabe en la cabeza. Pero me parece interesante, o sea, después de que dice no me cabe, dice me parece interesante. Y alguna ocasión que él me vio preparando la homilía, él había leído seguramente el evangelio, la lectura antes, se acercó y me dijo, papá, nosotros tenemos un serio problema. Desde el comienzo de la vida, el 25% de la humanidad ha estado desviada del camino. ¿Y por qué viene a hacer esta afirmación? Me dijo, hay que pensarlo así, papá. Y yo, ¿pero por qué? Explícame. Y me dijo, por una razón. Al principio eran 4. Adán, Eva, Caín y Abel. Uno se desvió del camino, mató al hermano, despreció a Dios. Y uno de 4, ¿cuánto es? El 25%. Estamos muy mal desde el principio. Tenía, yo creo que unos 12, 13 años cuando me dijo eso. Sí. Y mi hija, desde que empecé y desde que ella empezó y con la cercanía de sus abuelos, siempre ha sido una persona en formación, pero ella es una fiel devota de la intercesión de María a través del Santo Rosario, y ante todas las necesidades ella sin duda ofrece el Santo Rosario, ofrece todo aquello que hay en su corazón por esas intenciones externas a ella, incluso las propias. Y eso ha sido resultado también de este proceso, no solo de este proceso de formación, sino de lo que viene por herencia. Ahora, Juan Carlos, el hombre estudioso, con 2 hijos estudiosos, con una mujer rigurosa en la fe, y llegan a un país que es un país desarrollado, no es la aventura de Soacha o la aventura de Colombia, es un país desarrollado. Y les dice el Señor, académicos, aquí está el mundo académico, evangelicen en la academia. Pero Juan Carlos tiene otra virtud celestial bien interesante. No desliga nunca la evangelización de la comunicación. ¿De dónde salió ese amor por la comunicación? La red diaconal, Diaconando TV, hashtag Diaconando no sé qué. ¿De dónde sale ese amor por ese universo para tratar de llegar a tantos hemisferios y a tantas culturas? Eso empieza desde el colegio, Guillermo. Cuando yo estaba en el colegio cursando mi grado 10º y 11, no sé si recordarás que por allá a finales de los 80, 90 había que hacer un proceso de alfabetización, ¿no? Y había que hacer, acompañado del proceso de alfabetización, un proceso de servicio social. Entonces, pues a mí me pareció muy interesante, más que esperar a que me asignaran un servicio social, presentarle al colegio un proyecto de crear una emisora en el colegio. Una emisora que funcionaba con el equipo de sonido de la rectoría y con los parlantes que daban al patio, ¿cierto? Y entonces a raíz de ese proyecto nació algo que se llamaba Ciento Algo Punto y Pico San Simón Estéreo. Entonces yo recuerdo las transmisiones. Bienvenidos amigos del mundo de la música a Ciento Algo Punto y Pico San Simón Estéreo. Aquí está la música para todos ustedes. Y mientras pasaban los partidos, mientras que pasaban todos los eventos deportivos, pues nosotros éramos unas personas metidas en la rectoría haciendo todo este proceso de animación. Estando en ese proceso, fui invitado en esa época por Colmundo Radio, la cadena de La Paz, a hacer unos talleres de locución, de periodismo, unos talleres para los radioaficionados. Y pues nosotros éramos los únicos radioaficionados de colegio
Entonces nos invitaron, fuimos, nos formamos, tuvimos unos talleres muy interesantes y desde ahí yo empecé con cierta inquietud por la comunicación. ¿Por qué nunca la vi como un camino profesional, Guillermo? Yo he sido una persona muy crítica. El ser muy crítico también me lleva a decir muchas verdades. Y hay veces las verdades levantan bastante. Y alguna vez una persona me dijo: Juan Carlos, el problema suyo de pronto con la comunicación social es que con esa apertura que usted tiene a decir las cosas y con la situación que vive el país, usted va a ser un periodista con muchos problemas o un comunicador con muchos problemas y tal vez con muchos riesgos. A mí me llevó a pensar eso en esa consejería, me llevó a pensar eso en la consejería, porque pues yo soy hijo único, yo no tengo más hermanos. Yo tengo un hermano de corazón que se llama René, que es curiosamente un compañero de estudio del colegio, y mi papá y mi mamá se convirtieron para él en un padre y madre, y por ende para mí se convirtió en mi hermano, y es mi hermano. Pero pues yo siempre he pensado mucho en que yo debía guardar muchas cosas de mi vida para poderlas compartir con mis padres, y por eso nunca hice una carrera profesional en comunicación social. Hoy confieso aquí que me gusta y que es una de las cosas que se me quedaron en veremos. Pero esa pequeñita formación de Colmundo Radio, que fue muy pequeña y a la vez tan grande, me llevó a enamorarme de los medios de comunicación, a tratar de hacer muchas cosas, y a que cuando recibí el diaconado, en vista de que el ministerio necesita visibilizarse, que el ministerio necesita tener participación, hay muchos sitios donde el diaconado es una figura, o el diácono es una figura muy decorativa, yo digo un acólito mayor, que ese diácono empezara por algún medio a desarrollar aquello a lo cual fue llamado, a la palabra también fue llamado, no solamente para la liturgia. Y la caridad también la podemos hacer en la medida que nosotros nos podemos expresar, que podemos compartir. Entonces un día se me ocurrió Diaconando TV, se me ocurrió en Colombia, y el trabajo me tenía tan absorbido que no podía, y después de que llegué a Canadá, nace este proyecto, y pues hoy ya son prácticamente 10 países involucrados en el proyecto de Diaconando TV. Además, diaconando, que significa no la palabra sujeta, es decir, el sujeto de la palabra, el diácono, el diaconado, la acción misma, sino que es movimiento. Diaconando es andar. Andar. Y usted es andariego. Andaría bastante, y bueno, tocando y tocando, logramos, andando para utilizar la palabra, logramos integrar un grupo interesante de diáconos, de candidatos, también, porque yo pienso que a los candidatos hay que involucrarlos en ese tipo de procesos. Pues ya me involucró a mí. Estamos, por supuesto, y entonces, bueno, somos un gran equipo. Es un gran equipo. A ver, me llama mucho la atención en este universo de la comunicación, como para ir redondeando esto, porque le voy a hacer un cuestionario apetecible que lo quiero coger como cuestionario ejemplar de estas entrevistas. Me llama mucho la atención que no hay fronteras en Diaconando TV, y que hoy usted está en Tegucigalpa, mañana en San Salvador, de pronto entra a Andalucía y se topa con alguien en Londres, y empieza el Diaconando TV a mostrarnos diferentes realidades culturales y diferentes realidades de servicio. ¿Cómo ha sido esa experiencia de encontrar tantos diáconos, tantas culturas, tanto servicio y tantas esposas que deben estar allí también acompañando un mundo y la creación de tantas familias? Bueno, esa ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ver cómo el diaconado permanente es un ministerio casi que particular de cada diócesis, ¿no? Mientras que el episcopado, el presbiterado se vive de una manera muy regular en absolutamente todos lados. El diaconado cambia según la diócesis. Me encuentro con diáconos en Estados Unidos que están muy empoderados con su ministerio, que el obispo les entrega bastantes responsabilidades y que ejercen a plenitud su ministerio. Me encuentro con diáconos en Brasil, que son los administradores parroquiales de muchos territorios, de muchas jurisdicciones, encargados de sus parroquias
en donde son ellos quienes reciben a los presbíteros y administran todo el funcionamiento de la parroquia. Me encuentro con diáconos en otros países, sobre todo centroamericanos. Tristemente, Guillermo, algunos viudos, otros enfermos, incluso con algunas enfermedades terminales, abandonados, desconocidos completamente por sus diócesis, que tratan ahora de hacer un ejercicio por estos medios. Me encuentro con un diaconado canadiense, especialmente de la región de Quebec, bastante mayor. Ese proceso, Guillermo, me ha enriquecido muchísimo y me ha dicho, Diaconando TV tiene que seguir siendo un punto de comunicación integrador de todas las voces de ese único diaconado que se vive de manera tan diferente según el territorio. El diaconado es una riqueza inmensa. El diaconado jamás va a sustituir el presbiterado, pero el diaconado siempre complementará el ejercicio episcopal, el ejercicio presbiteral, y siempre será los brazos extendidos de la iglesia. La pregunta es si hay quienes querramos extender los brazos y si nos los dejan extender. Terminando esta entrevista, Juan Carlos, ¿qué lección de vida le deja la experiencia ministerial y la experiencia del servicio diaconal? Una cosa es lo ministerial, otra cosa es el servicio. ¿Qué experiencia le ha dejado eso en estos 7 años de vida? La ministerial me deja una riqueza profunda en cuanto a todo el significado que tiene ese ejercicio desde la liturgia, ese ejercicio desde lo celebrativo, ¿no? Ese profundo significado que a veces nosotros pasamos por alto como simples asistentes y que me lleva a sentir profundamente cada uno de los signos que vivimos en nuestra celebración. En lo ministerial, igualmente el servicio a las personas, el aprender a escuchar, el guardar silencio mucho tiempo hasta que la persona haya podido decir todo aquello que quiere decir, el dejar de caminar tan rápido y más bien caminar un poco despacio, sintiendo aquello que hay bajo mis pies, que es la tierra. A mí no me han puesto arriba de nada, sino por el contrario en el piso. La estola apunta para el piso para que nos acordemos que tenemos que estar caminando sobre el piso, no sobre las nubes. El compartir con muchas personas, esos son los, digamos, lo que principalmente me deja. Y personalmente, el hecho de poderme ir enriqueciendo cada día más con todo lo que el ejercicio ministerial me trae. Bueno, esta es la vida de un diácono permanente, Juan Carlos Quintero, un hombre al que yo conocí en un templete, preparando la venida del Santo Padre. Ya tenía idea de él por una red diaconal, y tiene una virtud en mi concepto desde el principio y no la ha perdido. Es un hombre que se ríe con los ojos, se sonríe con los ojos, y lo cual le da una transparencia para mirar el servicio. A ver, me quedo en esta entrevista con una apreciación de su hijo. ¿Cómo le puede uno sacar tanto a 4 renglones o a un renglón? Voy a hacer un cuestionario relámpago que creé con mi esposa. Este es un cuestionario relámpago sencillo y simple, pero cuando este cuestionario relámpago lo contesten las mismas preguntas muchos diáconos, nos vamos a encontrar con un universo que una palabra puede producir. Entonces este es nuestro cuestionario relámpago. ¿Qué lo indigna? La soberbia y la indiferencia. ¿Qué lo emociona? El servicio y la caridad. Un olfato en su historia que le traiga un recuerdo grato. Las arepas dulces que preparaban en La Calera cuando hacía mi pastoral rural, y que cada vez que la gente sabía que íbamos a ejercerla, nos tenían esas arepitas. Yo comí algunas y otras las guardaba en el bolsillo para más tarde. Un sonido que le traiga un recuerdo ingrato. Un sonido, un recuerdo ingrato. Tal vez un ayúdenme de una persona que
que perdió a su hijo en una alcantarilla destapada de Bogotá. Una obra de misericordia que le toque el alma. Un niño que con el dinero que recogió el día de su primera comunión, en la costumbre que tenemos de darle dinero, antes de pensar en él, fue y compró unos pollos asados para compartirlo con los niños que trabajaban en la calle, en un parque. Un gesto imborrable por lo triste y uno imborrable por lo alegre. Voy a empezar por el imborrable, por lo alegre. Yo pienso que volver a mi pueblo después de 20 años, yo soy hijo de un municipio del norte del Tolima que se llama Herreveo, a los pies del Nevado del Ruiz, y volver a mi pueblo y ver que muchas personas se acordaban de mí cuando tenía 3 años. Y un recuerdo imborrable por lo triste y por lo angustioso, la catástrofe de Armero, porque pasé por esa ciudad 3 días después de ocurridos los hechos y pude ver muchas cosas que jamás se fueron de mi mente. Si viviera en Nazaret y tuviera a María enfrente suyo, ¿qué le pediría que le enseñara a cocinar? A cocinar, Guillermo. A cocinar. Yo pensaría que le pediría que me enseñara a hacer los panes ácimos que ella preparaba para su familia. Ahora, vive usted en Nazaret, va a invitar a comer a Jesús, ¿qué le brindaría? Una bandeja paisa. El mejor recuerdo de su familia. El mejor recuerdo de mi familia, a mi papá y a mi mamá, haciendo grandes esfuerzos para que su hijo pudiera estudiar cada cosa que le ocurría estudiar cuando tenía 10 años. ¿De quién aprendió el camino de la fe? De mis padres y de mis abuelos, sobre todo de mi abuelo paterno. Su mejor maestro en la vida. Ernesto Cortázar Silva, mi profesor de español en el colegio, en los grados 6º, 7º y 8º. Y un momento inolvidable. Es un mismo momento dividido en 2 instantes, y es el nacimiento, primero de Juan David y después de Juliana, mi hija. Bueno, fíjense ustedes, ¿cuánto le podremos sacar a estas palabras tan sencillas? Para bautizarlas un poco con las palabras del hijo mayor de Juan Carlos Quintero. ¿Una frase podrá dar para tanto? Ya veremos que sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta entrevista que nos muestra el alma, la alegría, la sonrisa, la tristeza y la esperanza de ser un verdadero y auténtico siervo en Cristo Jesús. Muchas gracias, Guillermo, por haber aceptado también este reto desde Diaconando TV de entrevistar al señor de Diaconando TV. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, y ustedes nunca pierdan sintonía, porque Diaconando TV, mientras ando y ando, encuentro mucha vida. Hasta pronto. Hasta pronto.